Aquí. Ya, bien hermanos, entonces hoy día estamos con parte de la porción ordenarás, mandarás, que es la parashá Tetzaveh, donde estamos viendo ya instrucciones muy específicas en lo que respecta a todo lo que es la construcción del tabernáculo, los implementos, las vestimentas de los sacerdotes, del sumo sacerdote. Y en esta porción vamos a ver ya instrucciones específicas también sobre el aceite de la menorá. Y lo que vamos a ver hoy día en específico, vamos a acotarnos a la segunda lilla de esta porción. Vamos a leer entonces el pasaje que comienza en Éxodo 28. Ya, vamos a leer la segunda lilla de Éxodo 28, del 13 al 30. Amén. Así que dice lo siguiente. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo, la segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante, la tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista, la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Adonai, continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entren delante de Yahweh. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yahweh. Amén. Amén. Esa es la segunda lilla. Eh, bueno, aquí está el resumen, ¿ya? Básicamente lo que hemos leído es, se harán engastes de oro y poner 2 cadenas de oro puro en ellos. También se hará un pectoral de juicio de labor de diseñador, igual que el efod, cuadrado, doblado, de 1 palmo de longitud y 1 palmo de ancho. Será rellenado con monturas de piedra en 4 hileras con 12 diferentes piedras preciosas. Las piedras estarán engastadas en oro en sus monturas. En cada piedra será grabado uno de los nombres de cada hijo de Israel. El pectoral tendrá cadenas trenzadas de oro puro en el borde y serán puestas en 2 anillos en los 2 extremos del pectoral. Las puntas de las cadenas serán colocadas en los 2 engastes en las 2 hombreras del efod, hacia el frente. 2 anillos de oro se colocarán en los 2 extremos del pectoral sobre su borde inferior, que encara al efod. Hacia el interior, 2 anillos de oro se colocarán en las 2 hombreras de efod por abajo, hacia el frente, delante de su juntura, arriba del cinto del efod. El pectoral será unido con los anillos a los anillos del efod con un hilo de lana azul.
para que no se desprenda del efod. Así Aarón tendrá que llevar siempre los nombres de los hijos de Israel sobre su corazón al entrar en la presencia del Eterno. Dentro del pectoral estarán los Urim y Tumim. Así Aarón portará siempre el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Eterno. Amén. Entonces, bueno, acá hay harta descripción. Aquí hay unas imágenes, fotos tomadas del Instituto del Templo ahí en Jerusalén, ya donde hay réplicas, al parecer los más exactas, que están elaboradas precisamente por el pueblo de Israel, ya de cómo serían las vestimentas tanto del sacerdote, ya que es de lino, con un cinto, y las del sumo sacerdote, donde además de tener la túnica de lino, tiene el efod, que es ese manto como azul, ¿cierto? Y después tenemos el pectoral, ya el cinto, el pectoral, ahí tenemos las hombreras, y toda la descripción que está hablando aquí es la unión de la zona de la hombrera, ¿cierto? Donde tenemos un engaste que en el fondo es de oro, donde va a contener una piedra, ¿cierto? Una piedra en cada hombro, donde estarán escritos 6 nombres de las tribus de Israel, y aquí los otros 6. Ya eso está unido con una cadena de oro, ¿cierto? Un anillo de oro que sostiene el pectoral, ya donde también hay otras 2 anillos de oro que están unidos con lana, ¿cierto? Hilo azul hacia el cinto, ya para que este no se desprenda. Y en el pectoral vamos a tener, ¿cierto? 4 hileras de 3 piedras cada una, ¿ya? Y cada piedra, perdón, ahí está en más detalles, ¿cierto? Las hombreras, el engaste de oro, ya con la piedra donde estarán los 12 nombres de las tribus de Israel, la cadena de oro, el anillo de oro que une, ¿cierto?, al pectoral. ¿Ya? Entonces, un poco, a veces nosotros leemos y nos cuesta imaginar un poquito, pero en realidad lo que está describiendo todo es este detalle, ¿ya? Que lleva al sacerdote en sus hombros y que lo conecta con su pecho, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿cierto?, el pectoral, que ahí tenemos un tejido de oro, lana azul, hilo carmesí y púrpura, ¿ya? Siempre hay 3 colores, ¿ya? Que sabemos que cada color también representa una característica: el azul el cielo, el carmesí, ¿cierto? La sangre, y el púrpura también la realeza, ¿ya? Entonces tenemos ahí también 3 dimensiones de Yeshua, em, como profeta, como rey y también como sacerdote. Y eso todo está hilado también con hilo de oro. Y en cada engaste, los engastes, ¿cierto?, serían como la base de oro que va a sostener o afirmar la piedra. ¿Ah? Cada piedra es distinta, pero cada piedra lleva el nombre de las 12 tribus de Israel. ¿Ya? Entonces, un poquito lo que está describiendo aquí de los anillos, la cadena de oro, ¿cierto? El pectoral, el efod, todos estos elementos de la vestidura del sacerdote. Amén. Ahora vamos a analizar algunos detalles, ¿cierto?, de estos versículos, en realidad, porque sabemos que todo esto esconde y revela, ¿cierto?, mucho conocimiento también de características que son importantes en nuestra vida espiritual, en nuestro sacerdocio. Por eso la palabra de que Él también nos ha a nosotros conformado como un sacerdocio. O estamos en un proceso también entendiendo de que Él nos ha llamado a un nivel de santidad mucho mayor y a una consagración mucho mayor, que también la que se ve en esta parashá, cómo se consagran también a los hijos de Aarón, ¿ah? Y a los sacerdotes. Y hay todo un proceso de consagración, hay unas ofrendas especiales también que se hacen allí, y eso también nos habla de que nosotros también vamos en un proceso de crecimiento, de santidad, cada día más. Entonces dice acá Éxodo 28:15, y harás el pectoral del juicio, obra de hábil artífice. Lo harás como la obra del efod, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido lo harás. Entonces aquí hay 2 explicaciones por qué el pectoral es llamado del juicio, ¿ya? Recibe este nombre, pectoral del juicio. La primera, que se encuentra en el Talmud, dice que es llamado así porque se hace expiación por la perversión de la justicia civil.
La otra interpretación, que es presentada por Rachi, dice que es llamado pectoral de juicio porque prueba las afirmaciones que hace por medio del Urim y Tumim, y sus promesas son verdaderas. Entonces tenemos que el pectoral del juicio contiene, ¿cierto?, en su interior dos piedras, ¿ya? Dos piedras especiales llamadas Urim y Tumim. Y estas precisamente se van a usar para consultar a Yahweh, para también obtener una sentencia, obtener una respuesta, en el fondo un juicio, ¿cierto?, ante cualquier situación que se le presente, ¿ya? Entonces también por eso se llama el pectoral del juicio. Vamos a entender entonces que este pectoral, ¿cierto?, por dentro contenía un espacio o un bolsillo, por así decirlo, donde iban a estar en su interior las dos piedras, el Urim y Tumim. Y estas iban a ser usadas entonces de una forma especial para poder recibir una respuesta de Dios ante alguna situación específica que había que consultar a él. Dice, cuando había duda con respecto a qué hacer en cuanto a asuntos importantes para la nación, se acudía al sumo sacerdote. Él se volteaba hacia la Shejiná, ¿cierto? La gloria, la presencia de Dios. Y él, el que preguntaba, se colocaba detrás y hacía su pregunta. En el pectoral estaban todas las letras del alfabeto, ¿ya? O el alefato hebreo. Por esto, el rabí Shabtai Bas dice que las letras se alumbraban milagrosamente para formar la respuesta deseada. De este modo, el pectoral aclaraba sus afirmaciones y fue llamada pectoral del juicio. Entonces aquí vemos de que estas piedras, ¿cierto?, iluminaban, ¿ya?, las letras que iban formando una respuesta, ¿ya? O sea, Dios hablaba, ¿cierto?, a través de este mismo pectoral, ¿ya?, a través del Urim y Tumim. Vamos a ver más adelante, ¿cierto?, de que las piedras del pectoral contenían también todas las letras del alfabeto hebreo. Y por lo tanto, con todas esas letras se podían formar todas las palabras, ¿ah?, que iban a dar la respuesta, obviamente, ante lo que se estaba consultando. Entonces, interesante esto porque en realidad siempre teníamos un poco la duda de cómo funcionaba esto del Urim y Tumim, ¿ah? Nosotros pensábamos que se tiraban como los dados, ¿ah?, las piedras y no sé, tratábamos de imaginarnos quizás, pero lo interesante es que este comentario habla de que se iluminaban, ¿ya?, para formar, ¿cierto?, la respuesta a través de las letras que había ahí en el pectoral. Dice, Rachi enseña que la palabra hebrea para juicio, ya, mishpat, que lo vimos en una porción anterior, mishpatim, juicios o sentencias, tiene tres significados. Las palabras alegadas por los litigantes, el veredicto, la sentencia, y también significa la ejecución del castigo, capital por azotes o monetario. Entonces estamos hablando de que mishpatim tiene esta connotación de juicio, sentencia, ¿ya? Y que generalmente está establecida para un litigio, para una situación en donde hay que definir. Muchas veces hay situaciones muy difíciles que los jueces quizás no pueden resolver o porque no hay testigos, y en esos casos, que no habían testigos, porque siempre en un tribunal habían 2 o 3 testigos, en este caso habían situaciones que, por decir, nadie sabía. Y estas cosas que solo Dios sabe y conoce la respuesta eran las que se presentaban también para ser consultadas y para ser definidas por Él. Y ahí es donde Dios entregaba, ¿cierto?, la respuesta de quién era el culpable o quién era el inocente, y se resolvía también esta situación. Según Rachi dice, en este caso, mishpat significa confirmar una afirmación. ¿Mm? Entonces vemos ahí por qué este pectoral del juicio entonces está relacionado también con la sentencia, con la respuesta, con un veredicto que se entregaba ante una situación de litigio. Éxodo 28:17 dice, y lo engarzarás en engastes de pedrería. 4 hileras de piedras, una hilera con un sardio, un topacio y una esmeralda, es la primera hilera. Entonces vamos a ver aquí que están estas piedras unidas, ¿cierto?, a un engaste, a una base
de oro, ya la que está puesta, ¿cierto? Ya sobre el tejido del pectoral, y van a haber 4 entonces hileras, cada una con 3 piedras, formando las 12 piedras que serían la representación de las 12 tribus. Cada piedra era distinta. A cada tribu se le pone una piedra específica y esto lo determina Dios. Dios dice, a esta tribu le pondrás esta piedra, a esta tribu esta otra piedra. Y la verdad es que no hay hasta ahora, bueno, hay varios comentarios, pero así con exactitud, ¿qué representa cada una de estas piedras? Claramente no se sabe, pero hay comentarios también que hablan de que cada una de estas piedras tienen características, ya propiedades químicas, propiedades medicinales y pueden tener incluso otras aplicaciones. Estamos hablando de que estas piedras tienen componentes que tienen reacción en la naturaleza, tienen conexiones químicas, eléctricas, etcétera. Y por lo tanto, estas características de cada piedra, que es diferente, podría establecer también una relación con cada una de las tribus, ¿ya? Eh, Acá es interesante porque, por ejemplo, nosotros podemos ver también que hay 12 constelaciones, ¿cierto? Y cada una de esas constelaciones también están relacionadas con las 12 tribus. Siempre vamos a ver, hermanos, de que toda la creación, todo lo que Dios ha hecho va a estar en torno a un propósito. Y ese propósito es Israel. Recuerden que Israel, ¿cierto? Y el Mesías está en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que fue creado fue hecho para dar confirmación, para darnos a entender ciertas cosas. Ahora hay misterios ahí en realidad. Yo desconozco mucho de las piedras y sus propiedades, ¿ya? Pero cada una de estas propiedades va a correlacionarse con una característica de una tribu, ¿ya? Así, interesante, así como podríamos estudiar las constelaciones y estudiar astronomía bíblica, también podríamos estudiar incluso de las propiedades de estas piedras, ¿ah? Y poder entender quizás qué relación puede haber con cada una de las tribus y de su identidad. Amén. Así que eso está como para otro estudio. Bien, dice, y la cuarta hilera, 28.2, 20, y la cuarta hilera un crisólito, un berilo, un ónice, montadas en engastes de oro y unidas con oro, ¿ya? Entonces aquí está hablando de la cuarta hilera, eh, de que todas estas están montadas en oro y unidas en oro. Estas piedras preciosas engastadas en oro nos enseñan acerca del inmenso valor que tiene cada uno de los hijos de Israel delante del Eterno. No solamente habla del valor y la importancia de cada individuo, sino de que cada uno está en el corazón del Mesías para ser llevado delante del Eterno perpetuamente. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos entendiendo de que Yeshua es el sumo sacerdote, vemos de que su vestimenta, ¿cierto?, corresponde a esta descripción, ¿ya? Y que de alguna manera hoy día Yeshua como sumo sacerdote tiene en su pecho, ¿cierto?, un pectoral donde nos lleva a cada uno de nosotros, ¿ah? Lleva a cada una de las 12 tribus, o sea, las lleva aquí en su corazón, en su pecho y por lo tanto están presentes en todo tiempo, ¿ya? Desde que Él toma el sumo sacerdocio, ya casi 2000 años, está intercediendo por nosotros. Amén. Porque recuerden de que el sumo sacerdote colocaba esta vestimenta especialmente cuando entraba al lugar santísimo. Ese lugar santísimo, ¿cierto? Era el lugar donde entraba el sumo sacerdote principalmente en Yom Kippur, ¿ya? Que era una vez al año para poder presentar una ofrenda delante de Dios especial de expiación por todo el pueblo, por todo Israel. Entonces, lo que sucede acá es que hoy día Yeshua está intercediendo por nosotros, lleva en su pectoral, ¿cierto?, las 12 tribus de Israel, y Él nos lleva, ¿cierto?, perpetuamente en su corazón. Amén. Por eso podemos decir que somos la niña de sus ojos, ¿cierto?, que estamos en la palma de su mano, que estamos nosotros en su corazón, porque está presente allí en su oficio, ya delante del Padre, porque Él es el que intercede por nosotros. Amén. Dice, estas piedras
serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, grabadas como un sello, cada una con su nombre, serán para las 12 tribus. Amén. Eh, los nombres de los 12 hijos de Israel estaban en estas 12 piedras. La piedra número 11 fue un ónice. Esa piedra corresponde al nombre de Yosef. Mashiach ben Yosef, o Mesías, hijo de Yosef, es el nombre que se ha dado al Mesías sufriente. La piedra de Yosef, ónice, también estaba sobre los hombros. Esto nos enseña que el Mesías, como siervo sufriente, hijo de Yosef, llevó las 12 tribus sobre sus hombros. Amén. Entonces, había una relación en que las piedras que estaban en los hombros del sumo sacerdote eran de ónice. En cada una de esas dos piedras estaban los 12 nombres, 6 a cada lado, 6 en cada hombro. Pero también la piedra que se le asignó en el pectoral a Yosef era de ónice. Entonces, ahí hay una conexión, ¿cierto?, con nuestro Mesías, ya que en su primera vez viene como Ben Yosef, o sea, como un José, ¿no? Que así como lo hemos estudiado en parachas anteriores, vivió y sufrió y padeció y tuvo un proceso similar al del Mesías. Entonces ahí vemos una conexión también de Yeshua, ¿cierto? Como el Mesías Ben Yosef. Y también conectado a las 12 tribus de Israel, ¿ya? Recordemos que Yosef recibe una doble porción, y que es a través de sus dos hijos, Efraín y Manasés también, que va a haber una multitud, una multitud de gentes que van a venir desde todas las naciones. Entonces también las tribus de Israel, en su realidad espiritual, están esparcidas en todas las naciones. Entonces ahí también tenemos la conexión de cómo Yeshua, como Ben Yosef, ¿cierto?, ha venido para reunir también después a todos los hijos de Israel, ¿ya? Así como Joseph también lo vivió en Egipto, que reunió a todos sus hermanos, así también Yeshua está reuniendo a todo su pueblo, las 12 tribus de todas las naciones. Según el Midrash, junto con los 12 nombres de los hijos de Israel, también fueron grabadas las letras de los nombres de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y luego las palabras Shiptei Yeshurun, que significan las tribus de Yeshurun. El nombre Yeshurun es el nombre más sublime del pueblo. Los 3 nombres del pueblo son Jacob, Israel y Yeshurun, ¿cierto? En Reina Valera, Jacob, Israel y Jesurún, ¿cierto? Lo leímos en algunos pasajes y es donde tenemos, siempre como hemos comentado, 3 niveles de crecimiento, 3 niveles espirituales. Tenemos el nivel de Jacob, ¿cierto? El lugar, digamos, más humano. Después tenemos Israel, ¿cierto? Que es la transformación ya de Jacob a un nivel más espiritual. Y luego tenemos un tercer nivel, ¿ya? Que sería Jesurún o Yeshurún o Yasharel, también en algunas otras versiones, donde tenemos un nivel mucho más elevado, el nivel 3, el más alto de todos para un proceso de transformación, ¿cierto?, de Israel y también de cada uno de nosotros. Nosotros también vamos viviendo 3 niveles en nuestra vida espiritual. Entonces, de alguna manera, este pectoral, ¿cierto?, iba a contener asimismo 4 hileras de 3 piedras preciosas. En la primera, ¿cierto?, estaba Rubén. Obviamente estamos desde derecha a izquierda porque el hebreo se escribe al otro lado. Entonces tenemos a Rubén, ¿cierto?, el primogénito. Después tenemos a Shimón, tenemos a Leví, después Yehudá, Yisahar, Zebulún, Dan, Neftalí, Gad, Asher, Joseph y Benjamín. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí están las 12 tribus. Y en Joseph está contenido Efraín y Manasés, que son los 2 hijos de Joseph. Porque recordemos siempre que hablamos de 12 tribus, en realidad son 13. Pero siempre se mencionan de a 12, ¿ya? Y es interesante porque aquí obviamente está considerado Leví, está Leví,
Pero, por ejemplo, en la repartición de las tierras no estaba Leví. Por eso fue repartida en 12 tribus, pero Leví estaba esparcido en todas las demás tribus. Entonces aquí se menciona a Leví como parte de la tribu, así también como en Apocalipsis. En Apocalipsis también mencionan 12 tribus, ¿ya? Donde aparece Leví con su propia tribu, pero la que no aparece es Dan, ¿ya? Y aparece la tribu de Joseph, Efraín y Manasés. Entonces siempre vamos a tener ese juego de que en realidad son 13, pero se mencionan 12, ¿ya? O sea, finalmente siempre van a ser 12 tribus. Hay como una 13 porque aparentemente así como de los discípulos uno se pierde, aparentemente una tribu se perdería, ¿eh? Aparentemente, no lo sabemos todavía con certeza, pero por eso siempre se mencionan 12. Y aquí lo interesante es que menciona este Midrash es que además de los nombres de los hijos de Israel, ¿cierto? Vamos a tener también en la primera fila la palabra Abraham, ¿ya? En la segunda, Yitzhak, ¿ah? En la tercera tenemos ahí Shiptei, Yeshurun. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos a Abraham, Isaac y Jacob. Y teníamos lo que mencionaba en hebreo, ¿cierto? Que decía Shiptei Yeshurun, las tribus de Yeshurun. ¿eh? Y eso también estaba aquí contenido. Entonces lo interesante es que entonces estaban las palabras de los hijos de Israel y también los patriarcas, y está hablando también del nivel más elevado, el nivel más santo del nombre de Israel, que sería Yisrael, Yeshurun, ¿ya? O Yasharel. Así que eso es lo que tenía ahí el pectoral. ¿eh? Entonces lo interesante también es que habían 6 letras en cada piedra. Ahí si ustedes pueden ver, entonces habían 6 letras hebreas en cada piedra, ¿ya? Y estas incluían las 22 letras del alefato hebreo, ¿ya? Porque el alfabeto hebreo tiene solamente 22 letras. Pero esto sumaba en total 72 letras, ¿ya? Y el 72 tampoco es casualidad, ¿ya? Porque el 72 es 70 más 2, ¿ya? Y el 70 representa a todas las naciones. Y el 2 representa a las dos casas de Israel. Entonces siempre vamos a ver ese código en la Biblia. 70 palmeras, ¿cierto? 70 lenguas, 70 hijos de Noé, las 70 naciones siempre van a estar especificadas allí, incluso en la fiesta de los tabernáculos. Tenemos 70 sacrificios y tenemos una fiesta que involucra a todas las naciones. Entonces, allí tendríamos en el pectoral representadas en esas 72 letras las 70 naciones más las dos casas de Israel. Obviamente estas letras estarían en el hebreo original o en el hebreo antiguo, ¿ya? O en el paleohebreo. No estarían escritas en el hebreo moderno, ¿ya? Pero el hebreo, ¿cierto? Fue actualizado, por así decirlo, y también se le fueron agregando estas comitas, estas nikudot, ¿ya? Donde también sufrió algunos cambios durante el tiempo. Pero en ese tiempo estaban escritas, acá tenemos en la primera línea, ¿cierto? El alefato hebreo moderno, ya el que se usa actualmente, y abajo tenemos el paleohebreo, que eran la forma en la cual estaban realmente escritos los nombres en el pectoral, en las piedras, y eran las letras que se usaban, ¿cierto?, en ese tiempo en Israel. Recuerden que todos estos textos, los más antiguos, están escritos en paleohebreo y después fueron traspasados al hebreo moderno. Y después también fueron traspasados al hebreo ya a través de los masoretas con las nikudot. Después dice Éxodo 28-29, y cuando entre en el santuario, Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón para memoria delante de Yahweh. Entonces, es lo que le decíamos delante, que Yeshua nos lleva en su corazón. Hoy día Él es el que oficia este ministerio del sumo sacerdote, no según Leví, sino según la orden de Melquisedec.
que es el sacerdocio más antiguo, es un sacerdocio sobre toda la tierra. Recordemos que el sacerdocio levítico es un sacerdocio solamente para Israel, pero el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio que oficia para toda la tierra, que está conectado con el sacerdocio que se le entregó a Adán, el primer sumo sacerdote, por así decirlo. Recuerden que Adán era el que tenía ingreso como al lugar santísimo, ¿ah? Tenía ese jardín especial que era el nivel más elevado donde hablaba directamente con Dios. Recuerden que en el lugar santísimo el sumo sacerdote habla directamente con Dios. Amén. Esto nos enseña que el Mesías está llevando a cada uno de los hijos de Israel sobre su corazón en este momento, presentándolos delante del Padre. Como hemos dicho antes, el ministerio de Melquisedec fue compartido con los hijos del Mesías cuando habían pasado 50 días desde su resurrección. Ellos ya habían recibido el poder de la resurrección, de manera que la vida indestructible les había sido impartida. Entonces hay que también entender de que cuándo es entonces que Yeshua asume este sumo sacerdocio, ¿ya? Después de la resurrección, ¿ya? Después de pasar por su bautismo de alguna manera, el bautismo, ¿cierto? Con su muerte misma, ¿no? Y su resurrección. Él se levanta glorificado y dice que tiene que presentarse delante del Padre. Cuando se presenta delante del Padre, ¿cierto? Luego él se establece como sumo sacerdote y también él traspasa ahora este ministerio, ¿ya? O esta unción. Ahora, así como los sacerdotes fueron ungidos, fueron consagrados, él también apartó, consagró a sus 12 discípulos, ¿cierto? Que van a ser sus apóstoles después, para enviarlos a llevar el evangelio y las buenas noticias a todas las naciones. Entonces ahí vamos a ver que Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y dice, recibid el Espíritu Santo. ¿Ya? Porque él también le estaba impartiendo a sus discípulos una autoridad, le estaba impartiendo una encomienda, donde ellos ahora estaban pasando a ser ahora su sacerdocio, ¿ah? Que iban a estar sirviéndoles íntimamente. Cuando Yeshua sopló sobre sus discípulos, les impartió la vida indestructible que él había recibido por medio de la resurrección. Fue un acto semejante a cuando Yahweh sopló en la nariz de Adán para darle vida. En la resurrección había sido creado el segundo nuevo hombre. Ese nuevo hombre tiene una vida indestructible y por lo tanto podrá servir según el orden de Melquisedec. Así que no solamente el Mesías tiene ese ministerio, sino también los que por medio de él reciben esa vida en el Espíritu. La inmersión o el bautismo en el Espíritu de Santidad capacita al seguidor del Mesías a ministrar en el templo celestial en espíritu y en verdad. Entonces aquí está ocurriendo de alguna manera un cambio sacerdotal. Está ocurriendo un traspaso, ¿cierto?, de todo el oficio sacerdotal que veíamos en Leví, porque recuerden que los levitas fueron escogidos, ¿cierto?, en reemplazo de los primogénitos, ¿ya? Entonces vemos que hay varios cambios que se van desarrollando durante el tiempo. Originalmente eran los primogénitos, los primeros hijos de cada familia, de todo Israel, ¿cierto? Eran los que iban a ser consagrados al sacerdocio. Pero por el pecado del becerro de oro, ¿cierto? Solamente la tribu de Leví permanece, digamos, apartada de ese acto de idolatría y son tomados ellos como sacerdocio. Pero acá vemos también en Yeshua ahora un traspaso, ¿cierto?, a un sacerdocio ya mayor, a un sacerdocio de Melquisedec, ¿ya? Y ese sacerdocio es el que está operando hoy día y está operando sobre nosotros, ¿no es cierto? Nosotros no desarrollamos un sacerdocio levítico, ¿ya? Porque primeramente ni siquiera seríamos probablemente mejor de la tribu de Leví. Pero Yeshua, que tampoco era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá, ¿cierto? Toma este sacerdocio de según la orden de Melquisedec. Y este es el sacerdocio que está ministrando y el que le ha impartido ahora para, a través del bautismo, y ahí tenemos acá, vamos a ver dos bautismos, ¿cierto? Porque hay tres bautismos en general, pero tenemos el bautismo del agua primero, el bautismo del Espíritu, y después tenemos un tercer bautismo mucho más adelante, después del milenio, ¿cierto? Un bautismo en fuego.
Acá vemos en este pasaje, dice que Jesús le dice, mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Y después sigue diciendo, pero viene una hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre quiere que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces, en esta conversación vemos aquí a Yeshua con la mujer samaritana, donde precisamente se hablaba, bueno, ¿cuál es el lugar que se debe adorar? ¿Es aquí en Jerusalén o es aquí en el monte que tenemos en Samaria? Entonces aquí Yeshua les dice, mira, por ahora, dice, este es el lugar que se debe adorar, pero llegará un tiempo, llegará una hora, que ni en este lugar se adorará, sino que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Ya? Entonces está hablando de que venía un cambio, ¿ya? Donde precisamente ya por muchos años, ya casi 2000 años, no hay templos. Y por lo tanto no está vigente lo que se hacía en el templo, el sacerdocio, ni las ofrendas que se ejercían, sino que estamos en un tiempo donde todos nosotros podemos ser el templo, ser los adoradores, ser los sacerdotes y ser la ofrenda en todo lugar. O sea, ya Yeshua lo estaba profetizando aquí, ¿m? Que ya no iba a ser en un lugar específico donde se iba a adorar al Padre. O sea, en ese tiempo todos tenían que ir a Jerusalén a adorar al Padre. Pero ahora dice que, acá lo dice, vosotros, créeme que viene una hora cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Amén. Entonces hoy día nosotros estamos ejerciendo un sacerdocio, fíjense, en toda la tierra, donde en todo lugar de la tierra le podemos adorar, donde en todo lugar de la tierra nos podemos acercar a Él, a través de Yeshua el sumo sacerdote. ¿Mm? Y el primer paso para que nosotros podamos participar, ¿cierto?, de este sacerdocio, de esta consagración, de este proceso de crecimiento en nuestra vida, de ir avanzando en estos 3 niveles, el primero es el bautismo en agua. En este contexto, la palabra adorar está conectada con el culto de los sacrificios del templo. Adorar en espíritu y en verdad implica servir en el templo celestial por medio del espíritu, según el orden de Melquisedec. El primer paso en este ministerio empieza con la tevilá mesiánica, que conecta al hombre con la muerte y resurrección del Mesías, ¿cierto? El primer bautismo que nosotros tenemos es bautismo en agua, que representa el sumergirnos para muerte y el levantarnos para vida, para una nueva vida, una resurrección, que es lo que hizo Yeshua. Entonces, en este primer paso, el bautismo en agua, nosotros comenzamos a avanzar en el primer nivel, ¿cierto?, de crecimiento en nuestra vida espiritual. Probablemente puede ser que hay 3 niveles en el templo. Está el nivel levita, el nivel sacerdote y el nivel sumo sacerdote. Entonces, de alguna manera, empezamos recién a un cambio, ¿cierto?, en nuestra vida, a aprender algunos mandamientos, a ponerlo en práctica. Y a medida que vamos avanzando, vamos siendo perfeccionados, vamos siendo más santificados. Dice Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo estoy angustiado hasta que sea cumplido? Aquí Yeshua estaba hablando de su bautismo. Su bautismo para él no iba a ser simbólico, ¿ya? No iba a ser solamente el bautismo de Juan, sino que iba a ser un bautismo donde él realmente moría y resucitaba. Era un bautismo realmente con su propia vida. Romanos 6:3 también nos dice el apóstol a nosotros, ¿o ignoráis que todos los que fuimos bautizados en el Mesías Yeshua, fuimos bautizados en su muerte? Dice, por tanto fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Entonces, para andar una vida nueva, ¿cierto?, el bautismo representa esa muerte y esa resurrección en el Mesías. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la de la resurrección. Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos esta fe, de que si nosotros estamos
muertos juntamente con Cristo, muertos a nuestros pecados, a nuestros delitos, a nuestra rebelión, ¿cierto? Y hemos resucitado una nueva vida ahora en el Espíritu, también tenemos la esperanza de una resurrección postrera. Amén. ¿Qué es lo que esperamos? La resurrección. Y en el segundo paso tenemos el bautismo en el Espíritu. Yeshua habló, ¿cierto?, de que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces está hablando del primer bautismo del agua y el segundo bautismo en el Espíritu. El segundo paso para ser iniciado en el ministerio celestial e indestructible de Melquisedec es la inmersión en el Espíritu de santidad, en el hebreo Ruach HaKodesh. Y este pasaje de Mateo dice: yo ciertamente os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Eso lo está diciendo el apóstol, es Juan el Bautista. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces ahí vemos, hermanos, de que Juan bautizaba en agua, pero Yeshua bautiza en Espíritu Santo y también bautiza en fuego, ¿ya? Y ahí es donde hay tres bautismos, ¿ah? Y el bautismo de fuego es el nivel más elevado, más alto, pero se viene más adelante todavía. Ya nadie quiere bautizarse en fuego todavía, hermano, ¿ya? Que se va a quemar. Amén. Tenemos que ser bautizados en este tiempo con Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Amén. Y también esto nos lleva después a analizar, bueno, ¿cuál es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Ah? Es de alguna manera el bautismo que recibimos, que alguna vez se nos oró, se nos impartió en la iglesia, donde muchos saltaban y danzaban o se caían o no sé, hablaban en lenguas. No necesariamente, hermano, esa forma es realmente hablar de un bautismo del Espíritu Santo, ¿ya? Vamos a ver un poquito más bíblicamente después cómo es realmente el bautismo en el Espíritu Santo, cómo se conecta, ¿ya? Esta unción sacerdotal no fue entregada a los fieles en Israel hasta después de la resurrección y glorificación del Mesías, es decir, después de su iniciación en el ministerio sumo sacerdotal en el tabernáculo celestial, ¿ya? Entonces tenía que haber un hito especial que había que esperar. Después de la muerte y resurrección de Yeshua, ¿cierto? Él se presenta por 40 días a los discípulos y ahí les ordena, ¿cierto? Además de hablarles, enseñarles y entregarles más instrucciones, les dice que tienen que quedarse en Jerusalén, ¿ya? A esperar la fiesta de Shavuot, ¿ya? O Pentecostés. Juan 7:37 dice: en el último día, el más grande de la fiesta, Yeshua se puso de pie y alzando la voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque todavía no había Espíritu, pues Yeshua no había sido aún glorificado. Entonces interesante esto porque todavía no se derramaba el Espíritu Santo, todavía no había sido impartido, todavía no era entregado. Y tenía que haber un momento especial donde este se iba a entregar, que precisamente fue en la fiesta de Pentecostés, ¿ya? O la fiesta de Shavuot. 40 días después de la resurrección, Yeshua todavía no había sido glorificado. Todavía quedaban 10 días para cumplir la cuenta del Homer, entre Pesaj y Shavuot, y la entrega de la promesa del Padre. En Hechos 1:5 dice: porque Juan en verdad bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Entonces aquí estaba previo, ¿cierto?, a la fiesta de Pentecostés, al bautismo que iban a recibir en el Espíritu. Lucas 24, 45, 46 dice: entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito, que el Mesías padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se proclamará el arrepentimiento para liberación de pecados y a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas.
He aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, así que vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y fíjense lo que ocurre acá. Lo primero que dice, les abrió la mente, ¿ah? Les abrió el entendimiento, porque a veces nosotros escuchamos, recibimos una palabra, pero no la entendemos. Así los discípulos habían estado escuchando a Yeshua directamente, pero muchas cosas no las entendía. Muchas cosas las vinieron a comprender después. Después que sucedieron, se acordaron que él les había dicho. Entonces aquí está hablando de que lo primero que nosotros necesitamos es que Dios abra nuestro entendimiento, abra nuestra mente, porque si esto no ocurre, no vamos a poder comprender lo que podemos tener delante de nuestros ojos. Podemos estar leyéndolo, lo hemos quizá aprendido de memoria, pero no lo entendíamos. Entonces, lo primero es que Él abra nuestro entendimiento para comprender la palabra. ¿Amén? Y luego de eso, eh, Él iba a levantar, ¿cierto?, allí desde Jerusalén, después a Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, a sus emisarios, a sus enviados, a sus apóstoles, los que iban a llevar la palabra, ¿cierto?, de arrepentimiento para liberación de pecados a todas las naciones. Recuerden que todas las naciones ya se lleva el Evangelio, porque en todas las naciones están todos los descendientes de las tribus de Israel, que tienen que volver, ¿ya? Y que tienen que ser bautizados en agua y también ser bautizados en espíritu. Aquí dice, la investidura de la cual se habla aquí es la investidura según el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno, que está simbolizada proféticamente por la investidura de Aarón y sus hijos, en los capítulos que estamos estudiando hasta Parashá, ¿ya? En la quinta liyá, ¿cierto? Se habla de la quinta y sexta liyá sobre la investidura de los hijos de Aarón, todo lo que se hace para los sacerdotes. En el día 50, después de la resurrección, en la fiesta de Shavuot, Yeshua fue investido en el cielo con las ropas del sumo sacerdote y ungido con aceite celestial. Entonces vemos también allí cómo proféticamente, ¿cierto? Porque todo lo que nosotros vemos del tabernáculo, del templo, es una figura de lo que hay en el cielo. Y por lo tanto, Yeshua lo que hace es entrar al tabernáculo celestial, entrar, ¿cierto?, al lugar santísimo, y presentarse delante del Padre. Entonces ahí, en esa investidura de Yeshua como el sumo sacerdote, también él derrama esa unción sacerdotal sobre todos los que están, los que creen en él y los que han sido llamados por él. El Salmo 133 nos habla de precisamente este aceite, esta unción que desciende, ¿cierto?, sobre las vestiduras del sumo sacerdote. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y acá está estableciendo una relación de cómo todos estos son símbolos, ¿ya? Habitar los hermanos juntos, estar juntos, ¿cierto?, es ser un cuerpo en el Mesías. Yeshua nos habla que nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza, y que todos estamos en Él, cada uno es como un miembro, como una parte. Si lo miráramos como un tabernáculo, cada uno de nosotros sería una parte de ese tabernáculo, seríamos parte de un pilar, parte de algún utensilio. Algunos estaríamos quizás en el atrio exterior, otros estaríamos en el lugar santo, otros seríamos parte del lugar santísimo. O sea, recuerden que el tabernáculo también es representación del Mesías. Por lo tanto, cada uno de nosotros estaríamos allí cumpliendo una función. Por eso después dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. ¿Ve? El aceite era derramado en la cabeza, descendía sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Yahweh bendición y vida eterna. Y aquí también está estableciendo que esta unción iba a descender del monte de Sión, precisamente donde es derramada la unción del Espíritu Santo en Pentecostés o Shavuot. Entonces también acá hay un componente profético, de que esa unción tenía que ser derramada en el monte de Sión. Y eso se cumple en Pentecostés. Aquí dice que el óleo mesiánico iba a caer en Sión, en Jerusalén, sobre los hermanos que vivirían juntos en armonía.
precisamente las características, dice que en Hechos que estaban todos unánimes y juntos. Esto fue exactamente lo que pasó 50 días después de la resurrección de Yeshua. Como dijimos antes, Yeshua fue investido y luego ungido en el cielo de la misma manera como Aarón. Y así el aceite bajó sobre su barba, luego sobre su ropa, y llega hasta el templo en la tierra donde estaban los discípulos presenciando la ofrenda de la mañana y esperando la promesa del Padre. Entonces hay todo un proceso celestial que Yeshua vive para establecerse en los cielos. Hechos 2, 1 y 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos y en el mismo lugar. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Y una de esas manifestaciones del Espíritu es que comenzaron a hablar distintos idiomas, los 70 idiomas, ¿cierto? De los cuales se comenzó a llevar el Evangelio a todas las naciones y a todos los que estaban allí, porque precisamente en Jerusalén se reunían de todo lugar de la tierra, venían allí. Por eso Hechos describe partos, medos, persas, y que venían de todos los lugares del mundo. Estaban allí presentes y escucharon hablar a los apóstoles en su propio idioma. Hechos 2:33 dice, así que exaltado a la diestra de Dios, de Yeshua está hablando, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramó esto que vosotros veis y oís. Entonces esa unción que Dios estableció sobre Yeshua, ¿cierto? La unción sacerdotal, el sumo sacerdotal, es aquella también que desciende sobre cada uno de nosotros que estamos contenidos en su cuerpo, que somos parte de la iglesia, parte de ese Israel que ha nacido de nuevo, en el agua y en el espíritu. Para los apóstoles, en hebreo, Shelihim, en español, emisarios del Mesías, fue muy importante que los que entraban en la nueva vida indestructible del Mesías recibieran la unción del Ruach HaKodesh para poder funcionar bien en el ministerio de Melquisedec. Entonces, la unción del Espíritu Santo era importantísima, ¿ya? Sin esa no se podía ejercer ningún servicio, ya tenían que ser ungidos los sacerdotes para poder oficiar, para poder servir. Si no había esa unción, no podían ellos hacer absolutamente nada. Entonces también aquí los apóstoles reciben esta unción. Dice Hechos 8, 14 y 15, y los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír Samaria ha recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes después de bajar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces la recepción del Espíritu Santo está relacionada con Pentecostés. Pentecostés está relacionado, ¿cierto?, con el día en que Israel recibe las tablas de la Torá. Y realizan ese pacto, lo que es llamado Antiguo Pacto, donde hay un compromiso. Entonces, cuando nosotros recibimos la unción o el bautismo del Espíritu Santo, cuando nosotros hacemos ese pacto con Él, entramos en pacto, en un Shavuot, en un Pentecostés, que precisamente la fiesta que celebramos de la entrega de la Torá. Entonces, recibir el Espíritu Santo es ser sellados ya en la promesa, ser sellados en un compromiso, ser sellados, ¿cierto?, con la Torá en nuestro corazón. No es un asunto emocional, no es un asunto solamente de señales que uno puede vivir quizás físicas o emocionales, sino que corresponde a un compromiso, ¿ya?, en el cual entramos en un entendimiento de ese pacto y el Espíritu Santo ahora nos comienza a guiar. Comenzamos a ser guiados en el Espíritu. Dice Hechos 8, 16 y 17, dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo estaban bautizados en el nombre de Yeshua. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Entonces esa unción del Espíritu venía
¿cierto? Sobre aquellos, dice aquí, que solo habían estado bautizados, ¿ah? Por el agua. La expresión hebrea, Ruach HaKodesh, y acá hay algo interesante, dice, no solamente significa espíritu de santidad, sino también espíritu del santuario. ¿Mm? La palabra HaKodesh se encuentra en el texto hebreo de esta parashá significando santuario o alguno de los objetos del santuario. En Éxodo 28, 29, 35, la palabra HaKodesh fue traducida como el lugar santo o el santuario. En Éxodo 28, 43 aparece Bakodesh, que es una variante de HaKodesh y significa en el lugar santo. En Éxodo 29, 6 se habla de la diadema de santidad o del santuario, que es Etneser HaKodesh. En Éxodo 29, 29 aparece la expresión Ubigdei HaKodesh y las ropas de santidad y las ropas del santuario. En Números 28, 7 aparece la expresión Bakodesh literalmente en la santidad, como una referencia al altar donde fue derramada la libación. Entonces Ruach HaKodesh, ¿cierto?, nos está conectando con la habilitación para nuestras vidas para poder servir en el santuario. Por eso dice la palabra que ahora ya no hay un velo que nos separa, sino que en Yeshua ha sido rasgado el velo en su carne para que nosotros podamos entrar, ¿cierto?, al lugar santo y podamos oficiar como sacerdotes. Y eso nos conecta que el tener el Espíritu Santo en el fondo es una habilitación de santidad para para operar en el santuario celestial. Entonces hay una conexión del Ruach HaKodesh también con no solamente el Espíritu Santo, el Espíritu Santidad, sino el Espíritu del santuario, o sea, el Espíritu que necesitamos nosotros ahora para poder acceder, ¿cierto?, delante de la presencia de Dios. Todos estos textos nos enseñan que cuando una persona es sumergida en el Ruach HaKodesh, no solamente recibe el Espíritu de santidad para obtener poder para vivir una vida consagrada al Eterno en obediencia a sus mandamientos, sino una investidura del Espíritu del santuario para poder servir en esta era mesiánica en los objetos de santidad celestiales. ¿Ya? Recordemos que cada uno de nosotros también es parte de ese santuario. Por ejemplo, uno tiene que ser aceite, uno tiene que ser luz, uno tiene que ser sal, todos los elementos que estaban en el santuario, ¿cierto? Algunas nos hablan de características que nosotros debemos tener. El creyente en el Mesías también está equipado con las ropas sumos sacerdotales que el Mesías lleva encima. Esto implica que el Eterno también pone nombres sobre los hombros y en el corazón del creyente para que los lleve en intercesión delante del trono. Entonces, vemos de que el sumo sacerdote llevaba en sus hombros a las 12 tribus de Israel. ¿Qué significa? Que él está intercediendo, está llevando las cargas por el pueblo. Él está intercediendo por nosotros, él es nuestro abogado. ¿Ya? Entonces también habla de que un creyente que lleva, ¿cierto?, esta investidura sacerdotal, también lleva una carga de orar por Israel, orar por las tribus, orar por los que están perdidos, orar por la casa de Judá, por la casa de Israel, ¿cierto? Siempre tiene en sus hombros esa carga de oración, ¿cierto?, en cada Shabbat, en cada día, para que las dos casas, ¿cierto?, se puedan reunir. ¿Ya? Eso es importante, por eso están aquí los hombros separadas, pero sabemos que luego van a estar unidas como un solo cuerpo. Entonces tenemos que siempre estar orando en esa dirección, ¿ah? De que la casa de Judá, la casa de Israel, ¿cierto?, sean restauradas, que se conviertan todos los que faltan, todos los que están perdidos. Tenemos que estar como nosotros llevando el Evangelio y viendo quiénes serán, ¿ah? ¿Quiénes serán los que son parte también de la casa de Efraín? ¿Ya? ¿Quiénes serán los que todavía falta que conozcan? ¿Ya? Entonces nosotros nos vamos dando cuenta de que hay personas que rechazan la palabra, pero hay otras personas que están buscando, otras personas que reciben el mensaje, y ahí es donde tenemos que concentrarnos, ¿eh? Y luego vemos el Urín y el Tumín. Éxodo 28:30 dice, y pondrás en el pectoral el juicio de Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Yahweh. Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yahweh. La palabra hebrea Urim, plural de Ur, significa llamas, luces,
Y la palabra hebrea tumim, plural de tam, significa cumplimientos o perfecciones. Entonces, urim, ¿cierto? Recordemos que la terminación im es plural en hebreo, masculino. Entonces, urim también viene de or, ¿ah? Que tiene que ver con luces. ¿Ah? De ahí viene orot, meteorot, ¿ah? Meteorito. Y tumim, la palabra tam, ¿cierto? El plural, cumplimientos, perfecciones. Entonces nosotros tenemos que ser luz y tenemos que ser perfeccionados, ¿ya? Entonces ahí tenemos la relación del Urim y Tumim en ese sentido, como luz y perfección. Y esto iba en el pectoral del sacerdote continuamente, ¿ya? En su corazón, ¿ya? Delante de Yahweh por el juicio a los hijos de Israel. Aquí hay una frase del Talmud que dice: ¿por qué fueron llamados Urim y Tumim? Urim porque hicieron que sus palabras se iluminaran, y Tumim porque cumplieron sus palabras. Por eso es el nombre, según el Talmud, que se le dieron a estas dos piedras. El comentario de Rashi dice: Urim, Betumim, el Urim y el Tumim, es el nombre de un pergamino en el que estaba escrito el nombre del Eterno. Ese pergamino fue puesto dentro de los pliegues del pectoral y causaba que las letras se iluminaran y se perfeccionaran cuando daba una respuesta divina. En el tiempo del segundo templo había desaparecido el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim fue usado para consultar al Eterno de cosas de importancia nacional. Entonces vemos de que había una relación con luz, ¿ya? Donde se iluminaban las letras, ¿ya? Y estas y se perfeccionaran cuando daba una respuesta divina, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos entender el Urim Tumim? Con luz, ¿ya? Tener claridad en algo y luego el cumplimiento y la perfección de esa palabra. Esto significa que el Urim y el Tumim representan la revelación de la voluntad del Eterno. El Urim, la luz o luces, es la revelación de su voluntad. Y el Tumim, la perfección o perfecciones, que es el cumplimiento de su voluntad. Entonces siempre en nuestra vida vamos a experimentar dos cosas: el conocer la voluntad, pero el otro es el hacer la voluntad. Hay muchos que conocen o decimos: sí, yo sé lo que Dios quiere de mí, pero no lo hacemos. Entonces sería solamente el Urim. Y el Tumim sería el cumplimiento de esa voluntad, ¿cierto? No solamente el querer, sino también el hacer. Por eso dice que en él está el querer y el hacer. En él está el Urim y el Tumim. Ahí está la relación, ¿ven? Entonces, en el ministerio de Melquisedec, el Urim y el Tumim están dentro del corazón del sacerdote. Su único deseo es que se haga su voluntad, la voluntad del Eterno. Y tiene una oración constante: Señor, revélame tu voluntad y ayúdame a cumplirla perfectamente. Entonces ahí está un poco el significado del Urim y el Tumim, ¿cierto? Que podemos aplicar en nuestra vida. Uno es el conocer la palabra y el otro es hacer la palabra. Por eso Yeshua decía que no seamos solamente oidores, no solamente Urim, sino también Tumim, hacedores de ella. Y eso está relacionado entonces con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. También tiene 3 niveles la palabra: buena, agradable y perfecta. Las piedras con los nombres de los hijos de Israel están más lejos del corazón que el Urim y el Tumim. Recuerden que en la parte más interna, entonces teníamos el Urim y el Tumim, pero luego en la parte más externa teníamos las 12 tribus de Israel. Esto también nos deja una enseñanza a nosotros, que la voluntad de Dios tiene que estar primero que las personas. O sea, primero es la voluntad de Dios y luego es Israel. Porque no podemos poner las cosas al revés, ¿ya? No podemos, por ejemplo, agradar a los hombres antes que a Dios. Primero se agrada a Dios, ¿cierto? Antes que los hombres. ¿Y eso qué significa? Que en nuestra vida, en nuestro actuar, no podemos cometer el error de querer agradar, por ejemplo, a personas, a hermanos, ¿cierto? Agradar incluso a Israel humanamente, si no agradamos primeramente al Eterno.
Primero tenemos que hacer la voluntad de Dios. Amén. Y es por eso que Israel tiene que estar alineado a la voluntad de Dios. ¿Mm? Dice, esto nos enseña que la voluntad del Eterno es más importante para un sacerdote que los hombres y tiene la máxima prioridad y es la cosa más cercana al corazón. Este es el resultado del pacto renovado. Entonces eso es importante, que lo que esté cerca de nuestro corazón primero siempre tiene que ser la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque ese es el resultado de estar en un pacto con Él, un pacto renovado. Hebreos 10, 14 al 16 dice, porque con una, y aquí vemos un poquito cómo, bueno, hay varios pasajes que van a mostrar o van a evidenciar, ¿cierto? Esta relación del Urim y el Tumim, ¿cierto? Como el versículo que decíamos, el querer y el hacer, ¿ah? El ser oidores y hacedores, ¿ya? Estas dos piedras, estas dos palabras, van a estar presentes en el entendimiento de muchos versículos del Nuevo Testamento. Y aquí, por ejemplo, tenemos uno, Hebreos 10, 14 y 16. Porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos. Cuando habla de perfección, habla de tumim. Para siempre a los que están siendo santificados. ¿Ven? Están siendo santificados, están en un proceso de santificación. Dice, y nos testifica también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que concertaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y las inscribiré, ahí estaría el Urim, en la mente de ellos. Entonces el recibir la palabra, el conocer la voluntad de Dios es el Urim. El hacerla y el ser perfeccionados es el Tumim. Y esa en el fondo es la voluntad de Dios para Israel. ¿Ah? Esa voluntad se tiene que cumplir. Que reciban la palabra y que la cumplan. Que recibamos los mandamientos y que cumplamos los mandamientos. ¿Ya? Y eso siempre está en el corazón de Dios. ¿Ah? Y es lo que aplica también para todo Israel. Romanos 8:27. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Entonces tenemos aquí que el Espíritu Santo es el que conoce la voluntad, porque ¿cómo podemos conocer nosotros la voluntad de Dios? ¿Ah? Y es porque la podemos tener la palabra, pero mientras no tengamos la unción del Espíritu, no podemos hacerla, porque en Él está el querer y el hacer. Por lo tanto, cuando recibimos el Espíritu, tenemos la habilitación para poder cumplir los mandamientos, ¿ya? Esa es la lucha que tenemos la carne y el Espíritu. La carne hace todo lo contrario, ¿cierto?, a la Torá, pero el Espíritu se ordena en la Torá. Entonces, ¿cuándo podemos decir que estamos con el Espíritu Santo? Es cuando estamos cumpliendo sus mandamientos, ¿ya? Porque no es algo que nace de nosotros, porque en nuestra carne está todo lo contrario. Pero cuando nosotros comenzamos a poner en práctica los mandamientos, podemos tener la seguridad, la certeza de que el Espíritu Santo está en nosotros, porque de otra manera no los podríamos hacer. Entonces el Espíritu Santo es el que conoce, ¿cierto?, la intención, escudriña nuestros corazones, intercede por nosotros, para que nosotros podamos, en el Espíritu, poder cumplir y hacer su voluntad. Cuando el sacerdote del Mesías, un sacerdote mesiánico, a nosotros mismos que estamos siendo llevados a ese nivel sacerdotal de consagración, ora por los hermanos que están en su corazón, tiene el Urim y el Tumim como base, pidiendo primero que la voluntad del Eterno sea revelada y que las personas puedan cumplirla y llegar a ser perfectas. Entonces, el corazón de Yeshua, del Mesías, es que nosotros podamos hacer la voluntad de mi Padre. ¿Ah? Y eso es relevante. ¿No? ¿Por qué? Porque muchos, como mismo Yeshua dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Entonces, esa es una gran diferencia. Y eso es lo que nos está revelando este Urim y Tumim en el corazón de un sacerdote. Es aquel que anhela hacer la voluntad del Padre, ¿ya? Y ser perfeccionado en él. Y finalmente, Filipenses 1, del 3 al 7. Aquí también vemos un versículo
que está plasmado, ¿cierto?, lo que es el Urim y el Tumim. Y dice aquí el apóstol Pablo a Filipenses, dice, doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, entre paréntesis, todos los nombres de los hombres. Es una persona que ora, como el apóstol Pablo también ya llevaba una investidura sacerdotal. Llevaba, ¿cierto?, las piedras de ónice con las 12 tribus de Israel en sus hombros. Ya llevaba la carga, ¿cierto?, de orar por Israel. Y dice, por vuestra participación en las buenas nuevas desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cierto?, refiriéndose al Urim, la perfeccionará, Tumim, hasta el día del Mesías Yeshua. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, en el pectoral, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación de las buenas nuevas, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces vemos ahí también en el apóstol Pablo que él llevaba una investidura sacerdotal, la cual la desarrollaba, ¿cierto?, a través de la oración, a través de la carga, a través de su trabajo, a través de su sufrimiento, hasta que dice, hasta que seamos nosotros perfeccionados, ¿ya? No solamente que reciban la palabra, sino que también sean perfeccionados en ella. No solamente el Urim, sino el Tumim. ¿Para qué? Para que la voluntad sea perfecta. Por eso también el apóstol Pablo nos hablaba de la armadura de Dios, que no es la armadura de un soldado romano, sino que la armadura de Dios es la vestimenta sacerdotal. Ya, por eso habla del cinto, de la coraza, ¿cierto?, que es el pectoral, habla de el yelmo, que era el turbante que tenía, y todos esos elementos eran la vestimenta sacerdotal. En el fondo, que nosotros podamos ser formados como sacerdocio santo apartado para Él. Amén. Shabbat shalom. Bien, hasta ahí, hermanos, con el análisis un poquitito de esta porción, todos los elementos allí, que bueno, por supuesto hay mucho, mucho más que se puede ir profundizando y aprendiendo de todo este significado, que a veces, claro, uno lo lee, uno lo entiende mucho, pero que de a poquito al ir graficando esto, vamos viendo todo lo que revela, ¿cierto? Todo el significado que trae cuando nosotros entendemos que somos y que hemos sido llamados para ser investidos, para ser ungidos, ¿cierto? Por el Espíritu Santo como un sacerdocio para Él. No un sacerdocio levítico, sino según la orden de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno. ¿Eh? Amén. Bien, hasta ahí llegamos y eso vamos a tener la grabación. ¿Dónde? Aquí.